¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia sin límite y este video es de los tipos de acuarios que existen. Y bueno, pues como ya la mayoría de nosotros sabemos, existen muchas formas, muchos estilos, muchos colores, muchos tamaños, muchas variedades de acuarios para albergar a nuestros amigos acuáticos. Pero realmente algunas veces a la hora de nosotros elegir nuestro acuario no nos dedicamos tanto a investigar lo que necesita nuestro pez o incluso ni siquiera sabemos qué pez vamos a meter en el acuario y resultamos comprando lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta, lo que más nos agrada o incluso pues lo que nos da más al alcance de nuestro bolsillo. En este pequeño video vamos a platicar brevemente sobre el tema y sobre los riesgos que corremos al no tener a nuestros ejemplares en el acuario adecuado, ya que así es, tienen que tener un acuario adecuado según el espécimen, según la variedad, según el pez, según la cantidad, según el tamaño e incluso según también el género, ya que recordemos que algunos peces es muy marcado el género entre masculino y femenino y de estar en un espacio no tan adecuado sí pues puede llegar a causar problemas e incluso pueden llegar a tardarnos los peces muchísimo menos tiempo de lo que nosotros tengamos previsto o quisiéramos que nos tardáramos con ellos. Gran parte de la gente piensa que mientras sea una acumulación de agua, o sea, mientras tengamos un poco de agua aquí, podremos meter peces y podrán estar bien, pero realmente no es así. Ya que hay distintos tipos de acuarios, como este que es un acuario de cubo. La mayoría de la gente usa estos acuarios como para acuarios plantados, ya que con una lámpara puede verse desde sus cuatro laterales de manera muy hermosa. Y en un acuario plantado podemos asomarnos desde cualquier lado para ver el desarrollo de las plantas, para ver la propagación dependiendo del tipo de planta que tenemos. En el caso de los musgos es hermoso poder verlos desde todas partes, cómo crecen, cómo se propagan. También en este tipo de acuarios, según el tamaño, peces como guppies, como tetras, carícidos, mucho tipo de pez pequeño que es de los que no necesitan tanto oxígeno pueden llegar a convivir aquí, ya que el acuario es bastante alto o es igual de alto que de ancho y de largo por ser un acuario cubo. Entonces peces que necesitan oxígeno se mantendrían únicamente en la superficie o incluso de necesitar oxígeno dañaríamos un poco la estética de estos acuarios, ya que estos acuarios normalmente se colocan al centro de una habitación, al centro de algún lugar para poder verse desde todas partes. Y si lo ponemos en una pared o cubriendo alguna de sus cuatro laterales, pues estaríamos de alguna manera desperdiciando el tipo de acuario que tenemos, de alguna manera no estaríamos aprovechando al 100% ni el acuario ni los peces que podríamos tener aquí. Tal vez unos tetras neones que estarían hermosos, tal vez incluso unos escalares que son muy bonitos, pero son peces, como les repito, que necesitan oxígeno, los que no podemos tener aquí, ya que al ser un acuario alto no llegarían al fondo y eso se desaprovecharía. Hay otros acuarios que también son usados como para acuario nano, como para tener gambas, como para tener algún tipo de cíclido colorido, que son los que pueden verse desde todas partes. En este caso, este acuario es también alto. Es un acuario que creo que es más alto que largo, según lo que estamos viendo. Y como les repito, acuarios como estos no nos podrán albergar o por lo menos no le darán una calidad de vida óptima o adecuada a nuestros peces que necesiten oxígeno, ya que aunque suministremos oxígeno, aunque tengamos las burbujas del oxígeno, estas normalmente van a subir en vertical
y al ser tan profunda la columna de agua, los peces, claro que van a estar bien, pero se van a mantener en la superficie buscando ese oxígeno que no logra llegar hasta la parte de abajo, o lo que llega pues no es lo que ellos necesitan. Estamos hablando tal vez de goldfish, carpas kois. Para las carpas esto es muy difícil, ya que recordemos que son peces que llegan a crecer bastante largos, y a veces el simple hecho de dar la vuelta o algo así les incomoda. Las carpas koi son peces que gustan mucho de nadar en horizontal, y en vertical no es lo que les apropia demasiado. Este tipo de acuario, como el que estamos viendo, vemos que tiene unas modificaciones en la parte de abajo. El problema con estas modificaciones, mis amigos, es a la hora de limpiar el acuario, ya que puede verse muy bonito, por supuesto, pero si dejamos estas modificaciones como que muy difíciles de limpiar o de mantener, no vamos a tardar pero ni 2-3 meses en que se nos ponga verde de alga, en que se nos llene de musgo y en que se nos pare dañando, y en lugar de ser algo bueno pues sea como que el punto negativo en nuestro acuario en el aspecto visual. Acuarios como este, que son altos, que son largos, pero que en cuanto a la profundidad o grosor, dirían, del acuario es menos. Este tipo de acuario es muy bonito, ya que a la hora de colocarlo en una pared, porque este tipo de acuarios no son tan recomendados para poner en el medio como un cubo, ya que este tipo de acuarios cuenta con dos laterales, con dos lados o con dos caras bastante grandes, de las cuales al recibir algún tipo de golpe o contusión alguna de las dos en el lugar menos indicado, se nos reventaría. Entonces la mayoría de la gente utiliza este tipo de acuarios para ponerlos en una pared y para tenerlos ahí. Son muy bonitos, son muy lindos, pero aquí no podemos meter, similar a los acuarios anteriores, no podemos meter ni carpas koi, no podemos meter, hagamos de cuenta que queramos meter peces largos, peces gordos como goldfish, ya que este tipo de acuario no permitirá que ellos puedan nadar. Claro que van a poder nadar de manera horizontal, pero al querer dar vueltas se les va a dificultar bastante. Entonces recordemos que el pez tiene que estar a gusto en la mayoría de los sentidos posibles, y si se puede en todos los sentidos, para que podamos darle una muy buena calidad de vida y para que pueda durarnos bastante. Acuarios como este, que ya son un poquito más, tienen un poco más de profundidad o son un poquito más gruesos, ayudan bastante, ya que el pez puede moverse de la manera en la que él quiera. Según el tamaño del acuario, el pez, podemos tener la cantidad de peces que queramos. Este, como podemos ver, tiene marco alemán, que es el refuerzo que tiene arriba y el que nos va a permitir no correr el riesgo de que a la hora de que nos agarremos de una de las dos caras grandes del acuario se nos venga encima todo. Y por supuesto evitarnos ese tipo de accidentes, de que le peguen un golpe y se vaya todo para abajo. Mucha gente piensa que el tema de los acuarios es comprar nada más acuario, y realmente no es así. Siempre se los tratamos de explicar. Tenemos que saber explicar que tenemos la gana de tener un pez. Ok. Tenemos que investigar qué acuario le vamos a poner, tenemos que investigar qué especies pueden tener, qué alimento se le pone, qué tamaño, cuánta agua, qué tipo de agua. Hay que empaparnos en toda la información. Acuarios como este son los más convencionales, y si ustedes siguen nuestro canal verán que nosotros tenemos uno similar en nuestro proyecto semiplantado, del cual ya pronto vamos a subir mucha más información. Este tipo de acuarios son bastante bonitos. Puede prestarse a
ocupar muchísimo tipo de peces, podemos tener una variedad bastante grande, por supuesto respetando la ley del litraje, la ley de la cantidad de peces, la ley de que cada pez tiene, quiere y necesita su espacio para poder desarrollarse y vivir. Acuarios como estos son la verdad muy bonitos, y para principiantes yo diría que sería bueno comenzar con uno de estos y tal vez con unos cuantos guppies, como para irse empapando del tema acuático, como para ir agarrándole gusto, como para ir entendiendo qué es el tema de nitratos, nitritos, el tema del pH, el tema de la acidificación del agua, que cómo está el tema del amoníaco, todo eso. Sería bueno comenzar con acuarios como estos para todos aquellos que tengan la gana de comenzar. Son muy bonitos, son bastante vistosos. Los tamaños pues pueden variar, las medidas pueden variar inmensamente, pero mucha gente gusta mucho de empezar. Yo empecé con uno de estos hace bastantitos años y me duró bastante, hasta que pues en una mala maniobra pues lamentablemente lo lastimé y perdí el acuario, pero después me recuperé mucho mejor. Acuarios como estos, que son bastante proporcionales en cuanto al largo, en cuanto a la altura y en cuanto al ancho, son bastante apropiados para peces, hagámonos de cuenta, como los terror, variedades terror verde, terror rojo, terror albino, peces como midas, cíclidos, peces también como convictos albinos, flowerhorn. Son peces que son bastante territoriales, y si vamos a tener, hagamos de cuenta, varios peces o varias especies, necesitamos un acuario como este, con el espacio adecuado, con la altura adecuada, como para que nuestros peces no se vayan a estar encontrando a cada rato. ¿Por qué? Porque mientras más se encuentren, alguno de los dos va a creer que el otro está invadiendo su territorio, y por supuesto no le va a quedar otra más que defenderlo, atacando, defenderse, atacando y generando daños, ya sea el otro pez o el otro pez al primero, pero será mucho mejor evitarlo con este tipo de acuarios. Aquí fácilmente les digo, una arowana asiática quedaría hermosa, quedaría de manera muy bien, encajaría bastante bien. Un par de carpas kois quedarían hermosamente tremendas. Unos goldfish grandes quedarían muy bien también, ya que este tipo de acuario es el que más se presta y el que más buscamos. En lo personal, acuarios de más de 1 metro de largo por lo menos 45 de ancho, con por lo menos 50, 60 de alto, es lo que a mí se me hace más apropiado para peces como los que yo tengo. ¿Por qué? Porque los goldfish no son peces que gusten mucho de nadar para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, pero sí gustan mucho de nadar de manera horizontal, ya que por ser gorditos pues se les hace un poquito difícil andar subiendo y bajando. Pero el tema del oxígeno, el tema de las bombas de agua, recordemos que mientras más grande es el acuario, mientras más grande es la cantidad de agua, más difícil va a ser poder moverlo, poder mantener el agua. En cuanto al tema de mantenimiento estético, en cuanto a la limpieza, va a ser muy difícil mantenerlo, ya que hay algunas veces en que nuestra bomba de agua tiene un caudal limitado, que puede mover tal vez 5,000 litros de agua, pero los va a mover solamente de un lado. Entonces tenemos que saber jugar con ese mismo caudal y poder hacer que todos los sedimentos, todos los desperdicios lleguen hacia donde está nuestro aparato, que el aparato que sea que usemos para sacar el agua del acuario y moverlo a un filtro, ya sea filtro canister, filtro sump, el filtro que utilicemos, y poder de esta manera mover toda el agua y poder de esta manera limpiar el agua. Obviamente, para quienes ya tengan un poquito más de experiencia, sabrán y me comprenderán que en este tipo de acuarios lo más adecuado es tener 2 filtros.
Independientemente del tipo de acuario que tengamos, será mejor tener dos para poder controlar bien los parámetros. Ahora, aquí viene una pequeña polémica. Muchos acuaristas dicen que sí, que no hay ningún problema, que este tipo de acuarios está bien, que no afecta a los peces. Y muchos dicen que sí hay un problema, que sí afecta, que sí les afecta. Vamos a tomar en cuenta que en muchos lugares han puesto acuarios con formas cilíndricas que se ven muy hermosos, con 360 grados de visibilidad hermosos. Los tiburones pequeños tienen que estar en peceras o en acuarios cilíndricos para no lastimarse, ya que nadan incluso dormidos. Pero esta no es una pecera cilíndrica. Y el pez que tiene no es un tiburón. El tema cilíndrico de esta pecera hace que nuestro pez nade en círculos. El no tener una planta hace que nuestro pez vea esto como caminar en un desierto sin fin. El tema de que la boquilla de arriba sea muy pequeña hace que la superficie del agua sea menos en proporción al agua a la cantidad de agua que hay, sea menos la que toque la superficie, la que toque el oxígeno y menos se oxigene de manera natural. Hay una forma de oxigenar con una burbuja, con una bomba de aire, y hay una manera en la que el agua se oxigena de manera natural. Y de esa también necesita. La cantidad de agua que nos cabe en estos jarrones es muy pequeña en comparación a la cantidad que demanda un pez, o en este caso un goldfish como el que vemos aquí, para poder tenerlos y mantenerlos de la manera adecuada. Dentro del punto de vista propio, realmente en una de estas de un buen tamaño, por supuesto, aplicándoles obviamente su oxigenación, adaptándoles algún tipo de filtración adecuado, algún tipo de grava, plantas naturales. Sí podríamos tener algunos guppies, no sé, algunos tetras, algunos peces de raza pequeña, llamativos, y por supuesto que sean de cardumen, para que no se vaya a quedar solo uno dando vueltas y termine estresándose y muriendo de cansancio. Pero peces como goldfish, peces como dorados, peces como cometas no se pueden tener aquí, morirían. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya servido de mucho la información. Espero que, al igual que yo, también les haya fascinado este video, se hayan empapado de información y se hayan llenado aún más de dudas y curiosidades para seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima.